Después de una clasificación histórica que se ha visto en el circuito Gilles Villeneuve, el Gran Premio de Canadá se va a disputar hoy y hay muchas cosas que comentaros, tenemos muchas palabras que daros y hay tanto que ha pasado después de esa clasificación en la que dos pilotos igualaron exactamente a la milésima el mismo tiempo, que es que vamos a tener que hacer otro vídeo para luego explicaros algunas otras cosas. Todos los temas que vamos a comentar en este van a estar detallados en la descripción del vídeo, todo lo que necesitéis saber antes del Gran Premio de Canadá que se va a vivir en el día de hoy y en el cual hay posibilidades incluso de que llueva. Va disminuyendo la posibilidad, pero podría llegar a haber alguna, así que veremos qué es lo que ocurre. Dicho esto, primero queremos enseñaros qué es lo que pasó en esa vuelta impresionante donde vimos a Russell y Verstappen igualando el tiempo exactamente, que estuvieron a exacta la milésima y así fue la diferencia en este vídeo representación de cómo fue esa vuelta. Si nos fijamos en telemetría, que por cierto, esto es de la Fórmula 1 y me parece un acierto total que hayan hecho esto, que no lo estaban sacando y ayer estuvieron haciendo estos gráficos, luego os vamos a enseñar otro también, pero bueno, este que lo ha puesto la propia Fórmula 1, pues vamos a aprovecharlo y así fue la diferencia entre Russell y Verstappen. Realmente Russell gana mucho en las zonas de tracción, podemos ver que en esta frenada es donde consigue ponerse muy por delante, aunque luego ya en el momento de aceleración ya total sí que Verstappen consigue ir poniéndose por delante, es lo que estamos viendo en ese primer sector, que especialmente la tracción la hace mejor Russell, pero luego en curva tiene mejor paso por curva el Mercedes. Nuevamente tracción y aquí vemos bastante por delante a George Russell hasta llegado a este punto, a esta salida de la chicane 8 y 9 hasta llegada a la curva 10, que aquí es donde se pone ligeramente por delante Verstappen. Es el primer momento en el que llega a estar por delante en toda la vuelta, no lo había estado anteriormente, pero nuevamente esa frenada fuerte consigue ligeramente en esta frenada de la 10 ponerse por delante Russell, la tracción la hace mejor y tiene mejor velocidad punta tiene mejor velocidad punta Max Verstappen, por eso se va poniendo por delante, aunque tenga mayor velocidad punta el Mercedes, y luego en esa frenada se igualan bastante hasta el punto de acabar a esos 0,000 segundos de diferencia, que no hubo diferencia y esto fue algo impresionante. Ha pasado en alguna otra ocasión en la historia, pero llevábamos desde 1997 que en la pole no ocurría esto. ¿Por qué Russell está por delante? ¿Por qué Russell se lleva la pole si el tiempo es exactamente igual? Bueno, cuando dos tiempos coinciden en alguna sesión, ya sea en libres, ya sea en clasificación, ya sea por la pole o sea por la 15ª plaza. Esa es la norma que hay. El tiempo que se haya marcado antes tiene la prioridad. Russell hizo esto en el primer intento, que esto ahora os lo vamos a comentar también, pero esto fue su primer intento en Q1 y se puso por delante de Verstappen. Verstappen este tiempo lo hace en el segundo intento, lo hace por tanto más tarde y Russell tiene esa prioridad. Repito, esto sí pasa por la 15ª posición, también el piloto que ha marcado esa vuelta antes, aunque sea un segundo, aunque literalmente viniera Verstappen por detrás, tendría la prioridad porque se entiende que puede haber cierta, por supuesto, mejoría de la pista y por eso se le da esa prioridad.
superioridad al que ha hecho el tiempo en una teórica, situación de la pista peor, aunque por supuesto podría luego llover y salir perjudicado el que lo ha hecho la segunda vez, sí, pero bueno, esa es la norma que tenemos y por eso Russell se acaba llevando esta pole igualada totalmente frente a un Verstappen y claramente Russell salió súper contento, se bajó del monoplaza. Ahora os explicamos además porque están trayendo novedades y desde luego que en un momento en el que están trayendo novedades que tu piloto salga en la pole position es buenísimo, pero Russell se bajó del monoplaza por supuesto súper contento porque además llevábamos varias semanas en las que todo se había decidido por milésimas y él dice que ahora a él le ha salido bien. Sí, ha sido un día increíble consiguiendo esa pole. Estaba tan apretado al final, pero en las últimas carreras para mí la diferencia ha sido un milisegundo entre una posición u otra. La Q3 ha sido muy difícil, iban cambiando las condiciones. Hice mi vuelta más rápida, de hecho, en la Q2, pero hoy hemos sido rapidísimos. Me he sentido muy bien en el coche y se ha trabajado muy duro en la fábrica, así que contento por ello. Y claro, como decimos, es la primera carrera en la que Mercedes ha seguido introduciendo actualizaciones, están trayendo un programa constante que ya hemos contado en el canal, que va a continuar habiendo mejoras todas las carreras hasta Bélgica y que en una de las carreras que traes, cuando vas introduciendo mejoras, ya si vas sintiendo el coche mejor y consiga tu piloto la pole y luego Hamilton se ha quedado séptimo, pero no demasiado lejos realmente por tiempo, es bastante positivo para el equipo Mercedes y Russell, por supuesto, ha agradecido todo el trabajo que están haciendo desde la fábrica de Brackley, donde parece, ya os daremos mejor información de esto, veremos qué pasa en la carrera, pero lo que están reportando es que habrían encontrado la forma de solucionar los problemas que tenía a principios de año el W15, les vino muy bien hacer esas pruebas extremas que estuvieron haciendo algunas carreras y ahora vemos este buen rendimiento. Sí, todo depende de ese trabajo duro. Todos los equipos están dando pasos adelante. Aunque no pareciera que hemos estado mejorando, sino que dábamos un paso atrás y otro adelante. En las últimas carreras, poco a poco, hemos ido dando con el detalle de exactamente lo que necesitamos, que nos ha aportado muchísimo rendimiento, así que muy contento con el resultado. Como digo, en Mercedes fue un poco contrastes porque a la vez que Russell consiguió hacer la pole, Hamilton cayó en séptima posición. El tiempo de los dos Mercedes en el segundo intento no consiguieron mejorarlo, se quedaron con el primer intento, pero claro, ese segundo intento de Hamilton sí que lo fueron mejorando. La igualdad fue total. Hamilton se queda a 2 décimas de su compañero de equipo, pero eso le bastó para ser únicamente séptimo. Se le metieron entre medias otros 5 coches que sí que mejoraron en ese segundo intento. Y lo que comenta Hamilton, sobre todo, especialmente de esa segunda ocasión que salieron en la Q3, además fueron los últimos en salir a pista, lo que comenta es que el coche no se sintió igual, fue algo extraño, no tenía el mismo agarre y por ese motivo es por el que cayeron fuera. En la clasificación en general he sido más lento, el agarre no estaba en su punto, el coche no era el mismo. Cuando he llegado en la clasificación no tenía el mismo agarre, no sé cómo explicarlo, pero bueno, que sinceramente creo que también está bastante bien quedándose a esas 2 décimas, lo que pasa es que hay mucha igualdad y ya tendrá algún momento seguramente en el que consiga estar más cerca. La otra cara de la moneda también es Max Verstappen, que se ha quedado en esa segunda posición, clavando exactamente el mismo tiempo de George Russell, aunque él ha dicho que por lo menos se alegra de que sea Russell. ¿A qué se refiere con que se alegra de que sea Russell? Especialmente lo que ha dicho es que se alegra de que no le haya pasado esto frente a un Ferrari, porque los Ferrari ahora mismo están mucho más cerca en el campeonato, que encima han caído los dos eliminados en Q2, ahora os hablamos sobre ello, pero están mucho más cerca en el campeonato y si frente a algún Ferrari le hubiera pasado esto, pues hubiera sentado peor que te haya pasado frente al Mercedes. Estoy contento de que sea Mercedes y no Ferrari, porque Ferrari está más cerca de nosotros en el campeonato. Sin embargo, al fin y al cabo, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y hacer que las cosas salgan bien, porque no puedes confiar en la competencia. Creo que también depende un poco de la pista, pero tenemos que asegurarnos de que podemos volver a estar en la cabeza como equipo. De momento estamos muy cerca, pero las cosas son un poco más difíciles para nosotros. También se puede ver en la Q1 con Checo, de alguna manera es muy difícil que nuestro coche se sienta cómodo. Parece que en otros equipos es un poco más fácil. Verstappen siempre está ahí, pero el Red Bull parece ya no tener tanta ventaja, especialmente dependiendo del circuito. Y otro piloto que lo ha hecho mucho mejor, no solo él, su equipo ha sido Fernando Alonso y Aston Martin. En este circuito los dos pilotos fueron capaces de meterse en Q3 y es más,
ese último tiempo de Fernando Alonso, lo que él comenta es que podría haber llegado a ser mejor porque tuvo un error en la primera curva con el que casi incluso piensa en abortar esa vuelta. Es un error que perdió aproximadamente 1 décima, él llega a comentar 2 décimas, y lo que pierde frente a la pole son 2 décimas. Desgraciadamente por ese tiempo saldrá en sexta posición, pero es que además es una igualdad muy grande. Se le ha metido por delante Ricciardo, que está a milésimas del tiempo que ha hecho Fernando Alonso, delante los dos McLaren, donde uno de los McLaren está a 21 milésimas de la pole, y los dos pilotos que han hecho el mismo tiempo. Una igualdad total que además comenta Fernando Alonso que tomaron algún riesgo porque cambiaron la configuración en última hora, aunque parece que salió bien. Ha sido difícil porque hemos hecho bastantes cambios de la FP3 a la crono. Ha sido un poco tomar algún riesgo en cuanto a setup, y la crono ha sido difícil porque llovía, dejaba de llover, nunca sabías las condiciones de la pista, y bueno, está todo tan apretado que 1 décima te podías quedar fuera de la Q1 o incluso luego fuera de la Q2, y ahora en la Q3 podía cambiar todo completamente. Así que bueno, contento con el resultado, sexto, después de las últimas carreras que salimos regular atrás, pero viéndome a 2 décimas de la pole y cómo iba un poco el coche en esta sesión y cómo fue la vuelta, creo que cerquita hubiésemos estado, ¿no? Si hubiese estado todo en su sitio. Lo que os decía de que íbamos a volver a traeros también los datos es que quería ver esa comparativa entre el tiempo de Verstappen, entre el tiempo de Russell, y poner el tiempo de Alonso a ver dónde ha perdido esas 2 décimas que él comenta de ese primer sector. Y no lo pierde todo ahí, sobre todo nos vamos a fijar en el delta, vemos aquí la velocidad, ¿no? La velocidad que van alcanzando. Vemos que en velocidad punta, especialmente frente a Alonso, tiene mejor velocidad punta Russell, pero está bastante cerca. Russell llega a los 333 y Alonso se queda en 331, mejor velocidad punta que la que tiene el Red Bull en este punto, pero nos vamos a fijar especialmente en el delta para poder llegar a apreciarlo, y podemos ver que realmente en esa frenada de la curva 1 se pone por delante de George Russell, pero luego en tracción es donde pierde. Ahí es donde él comenta que pierde sobre todo esa décima, que si nos vemos en tiempo no llega a representar casi 1 décima, llega a 81 milésimas, es lo máximo que llega a estar. Luego consigue ir recortando un poco. En la siguiente frenada fuerte que llegamos a ver, que es la curva 5, se pone por delante, tiene bastante mejor frenada el Aston Martin en este punto, pero es sobre todo en tracción muy similar la línea, si os fijáis en este punto, a la de Verstappen. Luego en la tracción consigue George Russell ir ganándosela hasta llegar al punto de ponerse por detrás, incluso en la recta, frenada de la curva 10, y en la recta principal luego por esa tracción, como es tan grande también, ahí pierde especialmente bastante tiempo. En el muro de los campeones se acerca un poco, pero sobre todo el tiempo está perdido en ese punto de tracciones donde ha estado perdiendo Fernando Alonso el tiempo, más allá de ese error que sí que seguramente sin ese error habría ganado algún tiempo, seguramente hubiera salido quinto posiblemente si no lo hubiera cometido. Pero vamos, está bastante bien. Fernando Alonso lo que espera es que esta sea la carrera que sea clave para regresar, para tener una mejor senda de desarrollo. Mercedes lo está haciendo, veremos si Aston Martin lo puede hacer, que es lo que os digo, no solo es el resultado de Alonso. Lance Stroll se metió con relativa facilidad también en Q3 y acabó quedando luego en 9ª posición, mejor posición de salida en su Gran Premio de casa de Stroll en toda su carrera deportiva. Espera que sea esa primera carrera que regrese, por lo que sea. El año pasado en Canadá funcionó el coche cuando ya trajeron las mejoras que fue empeorando el comportamiento, y aquí por ahora ha funcionado mejor que en lo que llevábamos, mejor que en Mónaco, aunque Mónaco fue condicionado por la mala clasificación, y mejor que en Imola, y mejor también que en Miami. Trajeron algunas novedades que sobre todo era tratando de conseguir mejor balance, no era una modificación sobre lo que tenían, sino revisionado, básicamente era lo que comentaban, y efectivamente parecen haber encontrado un mejor balance, condicionado también quizá por las temperaturas bajas, como ya explicábamos desde el día de ayer, pero la sensación ha sido mejor. Alonso espera que a partir de aquí puedan ir hacia adelante, veremos si lo consiguen, y aprovechó también para mandar un recado. Estamos delante de gente buena, ¿no? Delante de gente de Pérez, delante de los dos Ferrari que venían a ganar el Mundial de repente después de Mónaco y todas estas cosas, así que vamos a poco a poco a hacerlo lo mejor posible, pero nos queda mucho camino, y estas 2 décimas hoy duelen un poco más. Mucha suerte para mañana. Gracias.
Y por cierto, que de alguien que se está hablando poquísimo, porque claro, todos los focos han ido a parar en esa primera fila ocupada por Verstappen y por Russell, igualados el tiempo. Pero es que Lando Norris, en tercera posición, se ha quedado a 21 milésimas. Y ya no solo Norris, su propio compañero de equipo, Oscar Piastri, está cuarto a 1/10 del tiempo que han marcado los dos pilotos. No ha sido aquí McLaren el equipo más rápido, como sí que ya van siéndolo seguramente en las últimas carreras, pero sí que lo que hemos visto es otra vez ser McLaren el que menos problema tiene. Red Bull tuvo problemas en Mónaco, Ferrari ha tenido problemas este fin de semana y McLaren realmente desde las actualizaciones que llegaron en Miami ganan, en Imola fueron los más rápidos, lo único que no ganan pues por décimas, 7 décimas se quedó Norris de la victoria en aquella carrera, Mónaco no ganan porque en ritmo de clasificación Ferrari estuvo más fuerte, pero estuvieron ahí también en esa pelea por la pole de segundo y cuarto y ahora otra vez son el equipo por lo menos más consistente, diría yo, en esa zona alta, al menos hasta el momento. Está siendo bastante bueno y Norris espera poder dar espectáculo. Llega a comentar: estoy contento con este tercer puesto. Estaba tan cerca y podría haber saltado en el coche para conseguir ese poquito extra, pero es un buen lugar y con ganas de mañana. Montreal es uno de los mejores sitios a los que podemos venir en toda la temporada y lo adoro. Es complicado y muchas veces piensas que puedes chocar, pero cuando haces una buena vuelta y acabas tercero, la verdad es que es un buen sentimiento. Tengo ganas de ver qué podemos hacer. El coche se ha comportado muy bien toda la temporada, especialmente las últimas 3 o 4 donde hemos estado en racha. Tenemos 2 pilotos rápidos delante y varios rápidos detrás también. Intentaremos dar un buen espectáculo. Eso es lo que comenta Lando Norris y ahora ya nos vamos a ir a los que tuvieron problemas, especialmente comenzando por un equipo Ferrari con un Carlos Sainz que no tuvo apenas palabras, estuvo bastante callado en la rueda de prensa que le dio a DAZN España y dice que por alguna razón aquí no funcionaba el coche. Dramática tampoco, ya sabíamos desde los libres 3 que nos estaba costando mucho en este circuito, a los dos coches quejándonos mucho del balance y del grip en general y por alguna razón que no entendemos, los Ferrari no hemos ido bien en esta pista y hay que averiguar el porqué. ¿Por qué razón? Bueno, pues lo que podemos identificar es que, al igual que hay equipos que se les da mucho mejor cuanto más baja sea la temperatura, por ejemplo, Aston Martin, hay equipos a los que es al revés, les cuesta más meter el coche en temperatura. A Aston Martin le pasaba el año pasado y esta temporada, por ejemplo, le está pasando a Ferrari. No es la primera vez que vemos esto, en China también parecía que esto era lo que les estaba pasando, este fue el problema especialmente que tuvieron en clasificación, que tuvieron 2 clasificaciones bastante malas en China, cuando, por ejemplo, repito, al contrario del caso, Aston Martin clasificó a Alonso en tercera posición. A los Ferrari ya le costó en aquella ocasión, lo estuvimos viendo ayer y efectivamente lo estuvimos viendo durante los libres y efectivamente en clasificación también ha llegado a ser ese problema que Carlos Sainz se lo preguntan y dice que sí, que podría llegar a ser el problema que tienen. Puede ser que esa sea una de las razones, porque sí que es verdad que con neumático usado nuevo daba igual, nos costaba calentar. A su vez también le preguntan porque en ese último intento que hizo, que no le sirvió para conseguir pasar el corte, tuvo un error en la última curva en el muro de los campeones, al menos por lo que pudimos ver en retransmisión. Le preguntaron esto y dijo que es que en ese punto ya estaba empezando a llover, por lo que era mucho más complicado y no fue el único volantazo que tuvo que ir dando durante esa vuelta porque estuvo sobreconduciendo y eso le fue pasando. Sí, pero había empezado ya a llover en ese momento y venía en una vuelta un poco jugándomela por la lluvia y la última curva que estaba lloviendo ya bastante lo he pagado. Vemos a un Sainz bastante callado, como os digo, bastante sin palabras, pero Charles Leclerc sí que quiso hablar. Es más, a Charles Leclerc le querían decir lo que tendría que haber dicho y su respuesta fue: voy a decir lo que quiera. Ese es el jefe de prensa que tiene Charles Leclerc, que le está diciendo algo que tendría que comentar, pero dice que va a decir lo que quiera. ¿Y qué es lo que quería decir? Bueno, pues Leclerc sí que ha comentado un poco más esos problemas que tenía Ferrari, especialmente destacando que les faltó bastante agarre y que no entienden por qué, que es sobre todo por meterle temperatura al neumático les costó bastante. No tenían ese agarre y es lo que les lastró durante sus vueltas para que ambos al final cayesen en Q2 en un 10º y 12º lugar.
No tengo la respuesta, desafortunadamente. Creo que podíamos haber llegado a la Q3 cuando ves las diferencias, simplemente no estábamos en el momento adecuado y tenía tráfico en la curva 10, pero hemos sido muy lentos en los libres 3 y muy lentos también el viernes. No ha sido un buen día. Me falta agarre, tenemos que analizarlo porque es algo grande que podemos sentir, pero no sabemos por qué. Cuando los resolvamos seremos más fuertes. De momento tenemos una carrera mañana y el objetivo será siempre conseguir el máximo número de puntos posibles cuando tengamos dificultades. Y el otro piloto que tuvo una mala clasificación, él mismo la ha descrito como un desastre total, fue Sergio Pérez, que cayó en Q1. Tercera ocasión seguida que no se mete en Q3, ya no solo en Q1, pero sí que no se llega a meter entre los 10 primeros pilotos y justo después de esa renovación. ¿Qué le pasó al piloto mexicano? Bueno, pues lo que él ha descrito no es que tuviera un problema con los pianos, que es algo que se pensó del hecho de este circuito les iba a venir mal a Red Bull por tema pianos. Una cosa es que les venga mal y otra cosa es que Verstappen no esté peleando por todo, porque siempre lo hace, siempre es capaz de conseguirlo, pero no es el circuito que mejor le viniera al monoplaza. Entonces le preguntaron si podría haber sido ese problema de los bordillos que tienen por las suspensiones, que son bastante rígidas y le están teniendo ese problema, y lo que comenta Sergio Pérez es que realmente el problema estaría ahí, pero no fue sobre todo lo que le lastró, sino que tuvo problemas también de agarre trasero, seguramente metiendo en temperatura ese neumático. Lo principal para mí ha sido activar la parte trasera. Fue bastante complicado y acabé pagando el precio, porque básicamente no tenía agarre. Patina demasiado, y sí, ese fue básicamente el final. Básicamente nuestra clasificación fue un desastre total. Sé que los bordillos ha sido un problema en el pasado, pero creo que fue más un problema de neumáticos. Creo que sí, en estas condiciones de alguna manera no éramos capaces de activar los traseros. No podía apoyarme en ellos, en absoluto. Y sí, simplemente no tenía ninguna confianza en ese momento para apretar. Así que fue un desastre total, por desgracia. Ante esto únicamente decir que ha habido muchas críticas a Checo, como lleva viendo durante toda esta semana, especialmente desde alguna parte de la afición, en la cual también se está siendo muy catastrofista del hecho de ahora con esto Red Bull va a perder el título y no tiene por qué perder el título. Veremos cómo se desarrolla la temporada. Están siendo circuitos que son muy complicados para Red Bull, que Verstappen es el mejor. Entonces Verstappen lleva un coche que es complicado, pues fíjate, igualando el tiempo de la pole. Checo Pérez le está costando más meter en agarre esa temperatura. Ahora bien, al igual que está viendo esa parte de las críticas y no me parece que sea lo más idóneo, tampoco entiendo la gente que para defender a Checo está gritando, de verdad, yo sigo sin entender esta vertiente criticando al ingeniero de carrera. ¿Qué problema tuvo el ingeniero de carrera en este sentido? O sea, quiero decir, no fue un problema de tráfico siquiera, que hubo bastante tráfico en Canadá. No fue un problema de salir mal por querer esperar hasta el último momento y que es que lloviese. No fue ese problema. No entiendo qué problema tiene el ingeniero de carrera, que es que se sigue insultando a este hombre. Sinceramente, no tiene ningún problema por el que Checo haya caído en la Q1. Esos han sido los problemas que destacó Checo Pérez y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, déjame en los comentarios qué es lo que opinas y qué crees que veremos en la carrera que vamos a vivir hoy en Canadá. Repito que tenemos otro vídeo todavía en el día de hoy que os vamos a explicar estrategias y ritmos de carrera, además de algunas declaraciones también que os traeremos para saber qué es lo que podemos esperar de la carrera que vamos a ver en el circuito Gilles Villeneuve. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.